La Clemencia de Tito, ópera de Mozart, ópera de las primeras, del Mozart primerizo, que se estrenaba en esto de las óperas que terminan, que culminan con las bodas de Fígaro, la flauta mágica y para mí la mayor de todas, Don Giovanni, Don Juan. En fin, hoy es martes 11 de junio del 2013 y voy a hablar a ustedes de algo que concierne a Luis Echeverría, al 2 de octubre, a los intelectuales orgánicos y a todos los problemas que tuvo Echeverría después de que ocurrieron tanto los hechos del 2 de octubre como los del 10 de junio del 71, octubre fue en 68, y los fiscales especiales que hicieron como que hacían la maniobra de preguntarle a Echeverría qué tanto había sido su culpa como para castigarlo. Junto a eso están las preguntas que fue a hacerle uno de estos intelectuales orgánicos que ante las cámaras de televisión fuimos compañeros del Canal 11. Junto a las cámaras, caramba, parecía la pura verdad, fuerte, bravo, duro, incisivo, polémico, pero caramba, había sido enorme amigo de Díaz Ordaz y lo fue después de Luis Echeverría, pero él fue y lo entrevistó. Ahora, también el fiscal especial, muchos años más tarde, le hizo algunas preguntas. Bueno, le hizo 186 preguntas el titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Mucho rubro, mucho título y pura agua de borrajas, como es la justicia, entre comillas, en este país. Esto es el fiscal especial, pero en cambio del intelectual orgánico, de pronto salió una noticia que yo comenté en Radio UNAM. La noticia era, este escritor y periodista, no digo su nombre porque ya se murió, en todos sentidos, pudo haberse muerto si no de blanco, cuando menos de pintitas blancas, porque una de sus últimas hazañas fue esta que les voy a contar. Él, cuando dijeron de darle una beca, protestó: no quiero esa beca, no quiero esa beca. Y entonces yo en Radio UNAM dije, miren lo que son los varones superiores a los premios, a las estrellitas en la frente, a las concesiones, a toda suerte de auxilios gubernamentales para cooptar conciencias o para comprar conciencias o para alquilar conciencias, concesiones que les hacen a estos intelectuales. Pues miren que acaba de decir, no quiero esa beca, superior a los premios. Pocos días después, el escándalo de este escritor. No quería la beca que le ofrecían, él quería una vitalicia y le estaban ofreciendo Fonca, Conaculta, le estaba ofreciendo una beca de 3 años, él la quería vitalicia, la quería de por vida. Creo que se murió antes de los 3 años de que, sí, le concedieron la beca vitalicia. Entonces yo en radio emití el sonido que le aprendí a mi padre cuando algo lo desilusionaba. Dije, fulano de tal, autor de novelas valiosas como La casa que arde de noche, la primera de ellas Mazamitla. Bueno, él entrevistó a Echeverría.
Años más tarde, el fiscal especial de la SEC, etcétera, 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 que no vale nada, o si quieren les voy a decir cómo se llamó, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Ambos, a su manera, interrogan a Echeverría, primero el escritor y años después el fiscal. Yo a propósito he mezclado mañosamente las preguntas de uno y las preguntas de otro, con ánimo de que ustedes vayan distinguiendo cuáles le formuló el fiscal y cuál es el labioso, el servil, pues el intelectual orgánico. Uno de esos intelectuales que, con dos que ya se murieron, un humorista y y el otro, el del estanquillo, con ellos, iba a Los Pinos, cuando Salinas, y les encantaba cantarle una melodía facilona de Consuelito Velázquez. Decía la cancionzuca: bécame, bécame mucho, como si fuera el sexenio la última vez. La tomé muy alto, porque para becar a intelectuales se tiene uno que elevar mucho. Pues sí, ellos le cantaban esto y todos ellos religiosamente recibían su dinerito quincenal o mensual, quién sabe. ¿Por qué serán tan poca vergüenzas algunos? Ya se murieron los tres. ¿Qué necesidad tenían? De veras, ¿qué necesidad tenían de mamar de las ubres gubernamentales para entregarles libertad, responsabilidad, autoestima, dignidad humana, decoro, todo lo que da la altivez de tener las vergüenzas en su lugar? Qué poco decoro, en qué poco se valoraron en una condenada beca de Conaculta. Bueno, pues aquí van las preguntas, las interrogantes que formularon primero el intelectual y luego el fiscal. A ver si notan ustedes lo labioso y lo servil de uno y lo poco que sirvió, hablando de servil, que no es lo mismo, lo poco que sirvió el sumario de 186 preguntas que formuló a Echeverría, el fiscal especial para delitos, etcétera, etcétera. Hoy, todavía hoy, lo que no se ha podrido del cuerpo y del espíritu y de la vergüenza y de la dignidad y el decoro de ese Echeverría está encuevado aquí, no muy lejos de donde les hablo, en San Jerónimo. Bueno, la primera pregunta, porque se mire el sentido de tales preguntas y lo que varió en el tanto de el primero, el intelectual, y el segundo con sus preguntas. Entre ambos mediaron 26 años. A ver si ustedes van atinando cuáles fueron las preguntas de uno y cuáles las de otro. Yo mañosamente las mezclé para poner ante ustedes semejante acertijo.
¿qué órdenes recibió usted como secretario de Gobernación para la solución del movimiento estudiantil del presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz? ¿Han correspondido las universidades al excepcional estímulo del Estado? ¿Qué piensa usted de Luis Echeverría como político y como hombre? ¿En qué lugar se encontraba el 2 de octubre de 1968 al suceder los hechos? ¿Con quién? ¿Dónde se encuentran los documentos oficiales de la Secretaría de Gobernación y de sus distintas dependencias involucradas en relación a los hechos del movimiento estudiantil de julio a diciembre de 1968? Señor presidente Echeverría, ¿qué opinión le merece la prensa escrita que se autocensura y es casi toda la prensa escrita? ¿Quiénes son en México los periodistas más importantes y por qué lo son? Véame a mí, señor presidente, ya sabe que soy su amigo, le ha de haber dicho este labioso adulón. Siguen las preguntas y van ustedes dilucidando a quién corresponden. Está claro, sigo. Diga si tuvo conocimiento de la existencia del llamado Batallón Olimpia. Diga si tiene conocimiento sobre quiénes integraban el Batallón Olimpia. ¿Quién ordenó el traslado del ejército el 2 de octubre de 1968 al mitin que se celebraba en Tlatelolco? ¿Qué piensa usted de Luis Echeverría como intelectual y si va a pasar a la historia? ¿Diría usted que México avanzó ¿Diría usted que México avanzó políticamente, socialmente y económicamente de 1970 a 1976? Porque en ese momento, al finalizar el sexenio de Echeverría, le formularon estas preguntas. ¿Quién coordinó las acciones gubernamentales el 2 de octubre de 1968? Declaró usted, señor presidente, ante los intelectuales liberales en Nueva York, que dejando el poder se dedicaría usted a escribir, posiblemente, y que sería un escritor de oposición al gobierno. ¿Conserva ese afán? ¿Sería usted un escritor de oposición? Filosas preguntas. Aquí va otra de las preguntas filosas, incisivas, que se tiran a matar, que van a la parte blanda, que van a hacer daño. Preguntas enérgicas. ¿Qué piensa usted, señor presidente, de los intelectuales que, me consta, no quisieron aceptar su amistad, señor presidente Luis Echeverría? ¿Por qué cree usted que en usted encarnan las virtudes políticas y personales que debe tener el secretario general de la ONU
Organización de las Naciones Unidas. ¿Quién ordenó la detención y traslado a diversas cárceles del Distrito Federal y del país de las personas, entre estudiantes, asistentes al mitin y vecinos que se encontraban aquella tarde en el edificio Chihuahua de Tlatelolco y edificios contiguos, así como la de miles de personas que se encontraban en la plaza? En su mensaje a Luis Echeverría, escribió el adulón, en la revista donde entonces colaboraba, escribió: un oleaje de furias mercaderes, financieras y clase medieras, y de maledicencias y murmuraciones, un parejo y cínico antipatriotismo, todos acusar al gobierno y nadie reconocer la propia culpa, hacen de este tiempo, oigan el disparate, hacen de este tiempo marañas de rumbos que son sin rumbo. Podría ser marañas de rumbos que no tienen rumbo, que van a un rumbo indeterminado, en fin, pero marañas de rumbos que son, este verbo es el inadecuado, que son sin rumbo. Miren ustedes, años después, ya no fue el fiscal, ya no fue el intelectual adulón, servil, el que quemara copal, incienso, al pie de su santón favorito, Echeverría. No, ahora una intervención de alguno o algunos que determinan la táctica de maestros, de obreros, de sectores populares, de esos que llaman activistas, que no tienen conciencia de enemigo histórico, que no tienen autocrítica para saber que sus formas de oposición a ciertas medidas del poder son erráticas, que no quieren atenerse a la historia, que no quieren hacer un acto, repito, de autocrítica. Llevo bien mi asunto, voy bien, ha dado resultado esto o no lo ha dado el resultado. Y el hombre de ideales sabe crear. El mediocre a lo mismo, el mediocre a lo mismo, una y otra vez, uno y otro mes, uno y otro año, un sexenio y otro más, lo mismo. Ahí va la voz del que protesta, la voz del activista, la voz de los Martí, Wallace, maestros, estudiantes, yo soy 132 y todos los que quieran ustedes agregar a la lista. Ahí va. Para evitar que se sustraiga a la acción de la justicia, la PGR debe arraigar al expresidente Luis Echeverría. Exigimos justicia. Válgame. Miren, para dirigirse al poder político, económico, financiero, social, cultural, se necesita tener muchos o no tener ninguno. Miren, cuando le formula el intelectual esta serie de interrogantes, de preguntas, y luego las
las transcribe en la revista donde colaboraba, así escribió, así redactó su prólogo. Sé qué acatamiento se debe, al jefe de Estado, y asumiéndolo enteramente me dirijo respetuosamente a usted. Me anima mi adhesión a las líneas fundamentales de su política, que he demostrado durante 6 años, tanto como mi lealtad al presidente de la República y al amigo personal, que así se ha mostrado usted conmigo. Me justifica la buena fe de mis pretensiones, señor presidente Luis Echeverría. Cerca de 4 décadas más tarde, hoy el mismo y ya muy otro Echeverría, porque lo medular, lo valioso de él se ha agusanado. Queda allí una sombra de sí mismo. Imagínense una especie de Francisco Franco 3 días antes de morir, que tuvieron que amputarle una pierna para ver si lo hacían sobrevivir. Y yo dije de una manera malévola y de boquiflojo, ¿por qué no la pierna, que es lo único sano que tiene, por qué no la conservan y entierran en el Valle de los Caídos a todo lo demás? Bueno, pero en fin, así está ahora Luis Echeverría. Bueno, digo, muy otro Luis Echeverría, que tras de su comparecencia ante el fiscal especial, el de Marras, Echeverría, intentó despedirse de alguno de sus acusadores, comillas, quien le rechazó la mano mientras le decía, si tuviera usted un poquito de vergüenza, no se atrevería a saludarnos. Asesino, asesino. Odios, rencores, exabruptos totalmente estériles. El 39 constitucional nos garantiza la soberanía. La casa común es de 117, 18 millones de mexicanos, pero nosotros seguimos respirando por la herida, pensando con los hígados y exigiendo, cuando no, gritando asesino. Eso no sirve de nada, no lo digo yo, lo dice la historia, pero no lo queremos entender. Que ayer maravilla fui y hoy sombra de mí no soy, lo digo referente a Echeverría. Aquí ya no fue la Clemencia de Tito, ópera, sino un concierto para clarinete y orquesta también de Mozart. Bueno, y los fiscales que en el mundo han sido queriendo meter a la cárcel a Luis Echeverría, han enfocado su acusación en el delito de genocidio. Tengo allí un libro de la ONU, créanme ustedes que solo cargarlo ya es un mérito. Allí se habla de estas cuestiones, entre otras cosas genocidio. Se explica cabalmente, la ONU lo explica,
lo que es genocidio. Y habla de los mapuches allá en Chile y de algunos otros ejemplos de genocidio, que es cuando el poder intenta exterminar una etnia, un grupo, una tribu, por cuestiones raciales, económicas, políticas o de discriminación. Bueno, no fue el caso del 2 de octubre ni fue el caso del 10 de junio. Fácilmente deshacen los abogados que defienden a lo que queda de Echeverría de esa acusación, porque no tiene fundamento. ¿Cuál genocidio? Hay que ver en qué consiste, y yo en ese libro al que les menciono, veo perfectamente cómo está delimitado y desde cuándo y quién fue el primero que dijo la palabra, el vocablo genocidio. ¿Cómo? Repito, no se puede acusar a este señor de genocidio y prácticamente a ninguno. De masacre sí, piensen en la masacre de Acteal, el Charco, el Bosque, Aguas Blancas, cuántas masacres, pero no genocidios. En fin, esto es algo que me incomoda porque los intelectuales me merecen respeto con sus sobre lo que escriben. Hay uno más, y este no ha muerto, que me parece despreciable. Era primero comunista, ha sido de todo. Se ha puesto y quitado chaquetas de todo tipo, de toda clase. Despreciable. Alguna vez dijo Cuauhtémoc Cárdenas, o él o yo, si no lo sacan de esta jugada, me retiro yo. Y hasta una mujer que no me merece tanto respeto en cuanto política, que viene también del comunista mexicano, Amalia García, mi paisana, habló pestes en su momento de este individuo. Yo creo que en este país ese hombre ha escrito el mejor cuento que yo conozco y lo leo una vez cada 2, 3, 4 años en el taller de lectura. Es espléndido. Que el autor no me merece ninguna clase de respeto, esa es otra cuestión. Hay un poeta, no digo nombres, todos estos están muertos, físicamente o no, pero ya están muertos. Hay un poeta que me parece, con López Velarde, el más grande de los mexicanos, hijo legítimo de César Vallejo, el peruano. Enorme poeta que tengo yo en los talleres de lectura, como la famosa Biblia en la almohada. Y era un tipo que se metió a político, lo metieron a político para darle un poco de dinero. Y cuando se le interrogó, ¿pero cómo puede usted ser diputado del PRI? Ah, es que en Chiapas no había más que ese partido. ¿Cómo la vi? Totalmente desprestigiado a mis ojos. Pero qué poeta, caramba, qué poeta junto con López Velarde. No tengo yo preferencia por ninguno más de los mexicanos. López Velarde y Jaime Sabines. Ah, caray, ya lo dije. Bueno, pues ni modo. Qué poeta grande. Los individuos, miren, yo no fui amigo de Juan Rulfo, fui servidor de Juan Rulfo. Me lo llevaba y me lo traía cuando él andaba en alguna situación en donde no podía ver fácilmente dónde estaba un colectivo que iba para el norte o iba para el sur o para alguno de los otros puntos cardinales. Yo iba con él. Me convertí en alguna forma en su servidor, porque cuando llegué a México muerto de hambre, me regaló, me obsequió, me dio 15 pesos, que me sirvieron para no morirme de hambre. De ahí en adelante, él trabajaba en alguna época
en el Instituto Nacional Indigenista. Y yo tenía a mi hijo y la compañera cruzando la calle en Sagredo. Eran unos 50 metros de distancia posiblemente. Muchas tardes iba, llegaba con una bolsita de papel, subía a mi departamento. Te traje a regalar esto. Ah, muchas gracias. Sacábamos la botella, whisky. Yo no tomo ni refresco. Le decía yo a la compañera, por favor, un vaso, hielos y un poco de té, de infusión para mí. Se ponía a platicarme. Y para mi fortuna vivía allí cerquita, en Guadalupeín, creo que en la calle, ¿cómo se llama? El del granito de sal. No Gutiérrez de Cetina, no friegues. Guti Cárdenas, Gutiérrez de Cetina, ya saben quién fue este poeta grandísimo español. Bueno, entonces yo lo llevaba a su casa allí cerca. No les cuento una escena patética porque me duele y porque no quiero hablar mal de algún familiar de Rulfo. Lo único que les digo es que cuando lo dejé, sin que a mí me dirigieran la palabra, como que me tuvieran por quien inducía o acompañaba en su trance difícil a Rulfo, cuando yo no bebo, como les digo, ni siquiera refresco, sin siquiera hablarme a mí lo que hizo el hijo de Rulfo, me motivó a lo siguiente. Era la entrada, era el elevador, eran las escaleras a un lado. Me recargué en el barandal y me puse a llorar. Nadie me vio, por fortuna. ¡Ah, qué feo! En fin, los individuos son unos, dijo Flaubert sin estar seguro. Para escribir como león hay que vivir como corderito. Así que los individuos, para mí, son lo de menos. Lo que vale es su obra. Fíjense que antes les dije, novelas muy buenas las de este intelectual, y les di el nombre de una, de primerizo el escritor, y otra ya de hombre que conocía el oficio. Un escritor estimable. Recomendaría, si quisiera, pero no quiero, su obra, toda su obra. Les diría los títulos. Lo de menos es quién. Lo que vale es la obra, y la obra es huérfana, no tiene padre ni madre. Aquel escritor tonto, primerizo, que regala su libro y dice, mira, lo escribí, no está del todo bien porque mira, yo estaba malito, me acababa de separar de mi esposa y estaba yo, no, que hable la obra, que hable el libro, que hable la novela, si se trata de ese género literario, que hable la novela. Ella dirá, ¿estoy a la altura del arte o no lo estoy? Tú lo que digas sale sobrando. La obra es huérfana. Y la obra de estos escritores es estupenda, sobre todo ese relato, que no creo que se haya escrito uno mejor. Soto alabarse, pero él es español, pero mexicano hasta las cachas. No creo que alguien haya escrito un cuento más hermoso que ese. Y, como les digo, no le tengo respeto ninguno. Esa es la diferencia entre la obra y el escritor, por una parte, y por otra, ese es el no ser prejuiciento. Ya porque Sabines, diputado del PRI y todo lo que eso significa, ya por eso no voy a leer una obra espléndida en lo que se refiere al poema, o quieren que les lea el seminarista en los ojos negros, el Cristo en mi cabecera, la checha Micaela, ¿por qué dejó Juan la bebida? Por mi madre, bohemios, y ¿cuál otras? Esas tarugadas, no. Véanme mañana, me da
tanto que hurgo en mi archivo para buscar buenos temas que nos abran la mente, comenzando por supuesto con la mía. Bueno, pues hasta mañana.